tienen que presentar la siguiente semana, la semana 3, ya se le está acumulando. ¿Okay? A ver, en la semana 3, en la ficha 3, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Aplicaciones de red. Describir las aplicaciones de red considerando calidad de servicio. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra infraestructura como tal, ¿no? Es un soporte para que las aplicaciones se puedan brindar a través de nuestra infraestructura, a través de nuestra red de comunicaciones. ¿Sí? Depende de la aplicación, ¿sí? Del servicio que yo voy a brindar para determinar ciertos valores de parámetros de red que tiene que cumplir mi infraestructura. Por ejemplo, si yo brindo un servicio web dentro de un intranet, dentro de un área local, ¿sí? O dentro de una WAN, sucursales principales y remotas conectadas, podría decir que los parámetros de calidad de servicio de QoS no serían tan exigibles. Pero en cambio, si utilizo un servicio o se requiere un servicio de telefonía IP, pues los parámetros de red sí van a ser un tanto exigibles. ¿Qué parámetros? Latencia, jitter, pérdida de paquetes. Porque el servicio de telefonía IP es sensible a estos parámetros. Entonces, requiero que mi infraestructura tenga consideraciones de QoS para este tipo de servicio. Entonces, diferencias, servicio web, servicio de telefonía IP. Si solamente voy a utilizar servicio web, aplicaciones, etcétera, por ahí no requiero implementar una infraestructura con ciertas configuraciones o cierto equipamiento que desde luego involucra costos, involucra tiempo para configuración, etcétera, personal calificado, etcétera, para que se pueda brindar un QoS para este servicio. No se requiere tanto, no es necesario, diríamos, ¿no? Pero si por ahí requiere un servicio streaming, tiempo real, por ahí requiero realidad aumentada, realidad virtual, por ahí sí. Sí requiero que mi infraestructura tenga este diseño, esta instalación o este dimensionamiento para que los parámetros de red sean los adecuados para estas prestaciones. Por ejemplo, latencia de 1 milisegundo, ¿no? ¿Cómo consigo latencia de 1 milisegundo? Técnicas o tecnologías a utilizar dentro de infraestructura de red. Redes definidas por software, o por ahí utilizar edge computing, ¿no? Entonces, yo voy adecuando, voy efectuando mi dimensionamiento, mi instalación, mi planificación de la infraestructura de red de comunicaciones en base a qué QoS requiero para mis servicios. O mis servicios requieren QoS o no requieren QoS. ¿Sí? Entonces, aquí hay que considerar las aplicaciones que ustedes van a brindar dentro de su proyecto. Definan qué aplicaciones van a brindar. Servicio web, servicio FTP, servicio de telefonía IP, y tienen que indicar estos servicios son sensibles a parámetros de red o no. Si son sensibles, requieren necesariamente calidad de servicio o consideración de QoS. ¿Okay? En el siguiente ítem, número 2, opciones de voz y datos. Sus proyectos van a requerir ambos o solamente uno de ellos. ¿Sí? Y van a describir ustedes por qué se consideraría que los servicios de voz son afectados cuando existe retardo en la transmisión de paquetes. O tal vez no serían afectados, ¿no? Entonces, acá tendrían que sustentar ello, ¿no? En la parte número 3 hace referencia a que la planificación, el dimensionamiento, las configuraciones o las topologías, los flujos de tráfico de la información, ¿sí? Todo quede inventariado. ¿Sí? Inventariado. Todo tiene que estar documentado. Ustedes cuando desarrollan el proyecto tienen que entregar un expediente, un informe técnico, con todas las consideraciones, todas las configuraciones que ustedes han efectuado, ¿sí? Todas las topologías, etc. ¿Por qué es importante ello? Porque el cliente cuando recibe el proyecto
puede ser que en la línea del tiempo ocurran ciertos eventos que por ahí su personal no va a poder detectar si la documentación no se encuentra. Pero en cambio, si la documentación está, pues lo único que hay que hacer es ir a la documentación y encontrar el ítem, el rubro correspondiente y efectuar las subsanaciones o la solución de la problemática que se plantea en la línea del tiempo posterior a la entrega del proyecto. ¿Sí? Estas consideraciones hay que tenerlas también. ¿Qué documentarían ustedes? ¿Sí? ¿Qué tendrían que documentar ustedes? Por ahí configuraciones del switch A, por ejemplo, configuraciones de QoS del router. ¿Qué documentarían ustedes? Esto hay que considerarlo acá. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto, por favor? Ahí quiere ¿Todo está que, claro? profesor, en la documentación quiere que coloquemos las configuraciones, por ejemplo, si hagamos el router, me imagino que la imagen, algo así, No. pantallazo. Acá no entramos todavía a configuraciones. Entramos a un tema conceptual. ¿Qué es lo que ustedes deberían documentar? Por ejemplo, configuraciones de mi switch de borde, por ejemplo, ¿no? Configuraciones de mi router CME. ¿Qué es lo que ustedes, dentro de su proyecto, deberían documentar? O sea, usted quiere que pongamos los equipos que vamos a configurar y qué es lo que se está haciendo en el equipo, o sea, detallar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a crear una VLAN en el switch A, la VLAN se va a crear en el switch A que va a tener una conectividad. Eso quiere que coloquemos, No, de manera general, en este punto. Por ejemplo, solo general. sí, tú has tocado el tema, ¿no? Inventariado de equipamiento, documentado. Todo el equipamiento que existe en la red de comunicaciones, documentado. Por marca, modelo y serie. Eso debería documentarse, por ejemplo, ¿no? Ahí coloca, ¿no? Documentar o inventariar todo el equipamiento que involucra la red de comunicaciones. Por marca, modelo y serie. Y por software, ¿no? Y por software o por firmware. Versión de firmware. O sea, profe, tenemos que ingresar los equipos con una ficha, con su ficha técnica, pero no todo el detalle, sino no me lo están básico. entendiendo. Sino, acá van a colocar qué cosa deberían documentar. Por ejemplo, una cosa que se debería documentar es la marca, modelo, serie, versión de firmware de todo elemento de red de comunicaciones. Así tal cual, literal, debería colocarlo acá, en esta parte de acá. No van a adjuntar ustedes el datasheet ni nada de eso, todavía no. Hasta en este punto no, todavía no. Sino, ¿qué consideraciones o qué cosas deberían documentar? O sea, a gran escala lo que vamos a hacer, mejor dicho, ¿no? O sea, lo que yo, por ejemplo, lo que lo estoy entendiendo, que nosotros pongamos ahí, ¿no? Lo que se va a documentar en el switch A es la versión, qué modelo es y tal. Del router, el nombre, el modelo, tal. Así, Sí. ¿verdad? Ya, Sí. ya, ¿Qué es lo que deberían gracias. documentarse, no? Sí, ¿qué es lo que debería documentarse? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta por ahí? Sí, profe, una consulta. ¿Esa documentación son de los equipos, o sea, cómo encontramos la red o cómo nosotros la vamos a dejar y qué equipos vamos a implementar ahí? No, es como la implementación del proyecto. O sea, es al final del proyecto, pues, ¿no? O sea, ¿No? los equipos que nosotros vamos a implementar, eso lo documentamos. Claro, o sea, lo que vas a hacer con tu proyecto. Tú has desarrollado el proyecto, no sé, ¿no? Servicio de telefonía IP. ¿Qué cosa deberías documentar? Ya. La marca del Router, teléfono. marca, modelo, serie. Los equipos terminales telefónicos por marca, modelo y serie. Eso debes colocarlo acá, ¿no? ¿Qué cosas deberías documentar? Ya, profe, ok, gracias. Sí. Profesor, y una consulta. Ya. La próxima semana tenemos evaluación continua, la número 1, sobre qué va a tratar, cómo va a ser el examen.
Sí, va a ser un examen de conceptos, de todo lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Coloque un objetivo de desarrollo de su proyecto. Entonces, ya hemos tenido este input que le estoy brindando para que coloque lo que debería ser, pues, ¿no? ¿Cuántas etapas y qué actividades debería considerar usted en su proyecto? Perdón? Cuestiones así, ¿no? Cuestiones así de conceptos. ¿Sí? Cuestiones así de conceptos. ¿Okay? Desarrollen la ficha número 3, porque por acá también vamos a tener, de ser el caso, una pregunta, ¿no? ¿Ese es el examen, profe, va a ser grupal o personal? Personal, personal. Es la nota personal, es su evaluación continua número 1. Ya, profe. ¿Ya? Desarrollen la ficha número 3, reúnanse, ¿sí? Por ahí si tienen alguna duda, algún problema por ahí, me escriben, tienen mi número de celular, lo coloco nuevamente acá. Ok, entonces, ¿habría alguna otra consulta, pregunta?